El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En este frío y lluvioso día de octubre, les damos la bienvenida a su programa de radio IE Contigo, un espacio donde hablamos de cultura político-electoral y educación cívica. ¿Y quién quiere ir al cine la siguiente semana? Porque vamos a rifar 2 pases dobles para ir al cine aquí en Pachuca, y usted puede participar en esta rifa llamando al 71 108 48, al 71 110 69 y también la alada sin costo 01800 552 3333, o también puede hacer esta participación vía redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo, y también les recordamos que tenemos un canal de YouTube donde puede ver este programa y los anteriores en su versión en video, el cual puede encontrar como diagonal IEE Hidalgo. Hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado José Arturo Sosa Echeverría, quien es coordinador ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, quien nos va a platicar acerca del régimen de partidos políticos y los nuevos partidos políticos nacionales con los que ya se cuenta en nuestro país. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Pues coméntenos, por favor, ¿qué le parece si comenzamos con lo básico? ¿Qué es un partido político? Bien, claro que sí. Bueno, mira, un partido político tiene que ver con una agrupación de ciudadanos, cuando los ciudadanos se unen, se agrupan y ordenadamente empiezan a realizar funciones que tienen que ver con temas político-electorales. Se conforman de tal manera y se registran ante el organismo electoral, ya sea nacional o estatal, para efectos de que tengan los derechos de que más adelante seguramente vamos a hablar, y pues son los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden aspirar a ocupar puestos de elección popular. Son también entidades de interés público porque, bueno, pues desde luego al Estado, al país, le tiene especial interés en que estas conformaciones de ciudadanos existan, justamente por la razón que te digo, porque son los medios para poder llegar al poder, ¿no? ¿Es lo mismo un partido político que una organización o asociación política, que a veces se usan como sinónimos? Sí, pero definitivamente no es lo mismo. Las agrupaciones políticas son el antecedente de un partido político. Cuando el partido político ya obtiene su registro con tal carácter, goza ya de ciertas prerrogativas, de ciertos derechos, y también se le imponen ciertas obligaciones para el caso de que ellos sean los medios, los conductos para proponer a candidatos a puestos de elección popular. Hablamos candidato a presidente de la República, senadores, diputados federales, o en el caso de los estados de la República, a gobernadores, a diputados locales y a integrar los ayuntamientos. Así que bueno, quiero hacer aquí una puntualización. Anteriormente era el único medio, es decir, los partidos políticos tenían el monopolio para que pudieran para registrarse contender en las elecciones, en una elección, ¿no? Para registrar candidatos, para contender en las elecciones. Hoy en día ya los mecanismos son diferentes, han variado, tienen muy poco tiempo. A partir del caso Castañeda, se hizo una recomendación por los tribunales internacionales a nuestro país y se ha incorporado ya la posibilidad del mecanismo de las candidaturas independientes, situación que apenas está por legislarse aquí en el estado, pero bueno, ya es una forma prevista a nivel constitucional para que también los candidatos ciudadanos puedan contender en una elección. Y hablando de la participación en las elecciones a través de los partidos políticos, yo he escuchado que existe un régimen de partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, es el mecanismo, es la forma que está prevista justamente en la Constitución, en el artículo 41, que establece cómo es el mecanismo que deben seguir estas organizaciones ciudadanas para el efecto de que ellos sean los principales actores en las contiendas político-electorales de nuestro país, ¿no? Tenemos dos tipos de partidos políticos, digamos, hay partidos políticos nacionales, hay partidos políticos estatales, y cada legislación viene manejando sus particularidades, ¿no? En el caso de los nacionales, que son los únicos con los que contamos en el estado, tienen la posibilidad de contender
en elecciones federales y también en las elecciones estatales en donde ellos obtengan su registro. ¿En Hidalgo contamos con partidos políticos locales? No, en Hidalgo no hay un partido político local, no tenemos ni siquiera un antecedente partido político local. Han habido aspiraciones de organizaciones ciudadanas, pero no han cubierto los requisitos a cabalidad que manejaba en ese tiempo la ley y consecuentemente entonces no se les reconoció ni siquiera como una agrupación política o como una asociación política, que como lo dije hace un rato, pues es el precedente para después conformar al partido político. ¿Se podría decir entonces que en las elecciones los partidos que han competido son nacionales con su representatividad en Hidalgo? Sí, es decir, los partidos políticos que tenemos actualmente en el estado, que ahora ya son 10, todos tienen registro nacional, todos cubren los requisitos para ser un partido político nacional, acuden ante el Instituto Nacional Electoral a partir ya de ahora y es el propio organismo electoral el que atiende a los requisitos, señala si hay omisiones y en su caso determina si otorga o no el registro. Una vez hecho esto, entonces, dentro de los derechos o las prerrogativas que así se les denomina, de los que gozan, es que puedan también acudir a las entidades federativas con el registro nacional, acreditarse ante los órganos estatales electorales y también tienen los derechos que en cada estado se les puede otorgar como partido político nacional. Es decir que, bueno, un partido político nacional en cada estado, en cada entidad federativa, acude al órgano electoral local, en este caso el Instituto Estatal Electoral, y dice: instituto, soy un partido político nacional y quiero participar en las elecciones. Así es. A nivel local. Así es, ellos una vez que obtienen el registro pueden venir al estado de Hidalgo o a cualquiera uno de los estados, llegan al instituto electoral que corresponda, presentan los documentos a través de los cuales ellos obtuvieron el registro. Entonces una vez que nos lo demuestran y que cubren una serie de requisitos que la ley estatal maneja, bueno, pues entonces aquí se les acredita, se les reconoce también con tal carácter de partido político nacional y entonces ellos empiezan a generar o a ocupar las prerrogativas o los derechos que la ley les otorga. Para nuestros radioescuchas, seguramente ustedes que nos sintonizan, pues habrán escuchado en las noticias que ya se cuenta con 3 nuevos partidos políticos. ¿Cuáles son estos 3 nuevos partidos, licenciado? Bien, es el Partido Encuentro Social, Morena, así se denomina Morena, y es el Partido Humanista. Son de carácter nacional. Son partidos políticos nacionales y que ahora ya han obtenido su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Justamente en la última sesión, fue el día martes 30, en la última sesión del Consejo General, ahí se estableció que esos partidos políticos acudieron con el registro que otorgó el INE, se presentaron ante el organismo electoral local y entonces a través de un dictamen que aprobó ya el Consejo General, se les reconoce con tal carácter y entonces se les empiezan a dar las prerrogativas que ahora maneja nuestra ley. Entonces a la delegación de estos partidos políticos en el estado se les otorgan esas prerrogativas. ¿Y qué requisitos, cuál fue el proceso que debieron cubrir estas 3 organizaciones para lograr obtener este registro como partidos políticos nacionales? Bueno, de manera muy general, primeramente después de la elección de presidente de la República, en el mes de enero que sigue, deben de presentar su solicitud de intención ante el Instituto Nacional Electoral para conformarse como partidos políticos. Deben de llevar documentos básicos como lo son una declaración de principios, como lo son sus estatutos y pues una vez que son revisados por el organismo electoral deben de la parte elemental de estos es parte de su vida interna y ellos solos habrán de definir cómo se organizan, pero la parte que se revisa en cuanto a estos requisitos es que sean democráticos, es decir, que los afiliados, los que pertenecen a ese partido político, puedan acceder a los cargos directivos, es decir, que no haya filtros que no sean eminentemente democráticos y que solamente el poder recaiga en una sola persona o en un grupo de personas. Es decir, en eso se fija la autoridad, determina que sean democráticos y como requisito, digamos, estatutario documental.
Y luego vienen requisitos porque deben contar con un número mínimo de afiliados. No puede ser menos del 0.26% del padrón electoral. El padrón electoral ahorita anda sobre el orden de los 86 millones de ciudadanos a nivel nacional. Estamos hablando de que para que un partido político nacional se constituya, deberá de contar alrededor de mínimamente como de unos 230,000 ciudadanos en todo el país, y esto también es repartido ya sea en 20 entidades federativas y que haya también asambleas en las 20 entidades federativas, o en 200 distritos electorales uninominales del país, es decir, casi es una tercera parte o de los estados, de 2/3 partes de los estados o de los o de los distritos electorales uninominales. ¿Por qué se piden estos requisitos de cifras de número de afiliados o simpatizantes o militantes? ¿Es para que representen a cierto sector considerable de la población? Exactamente, esa es la idea, que si ellos se van a constituir como partido político y van a obtener además dinero del erario público, porque una de las prerrogativas es la posibilidad de que se les dé financiamiento público, que esto es dinero, para actividades específicas de ellos, pues sí, lo que tú mencionas es muy cierto, deben de contar con cierta representatividad, con cierto ascendiente sobre un número determinado de ciudadanos, que te digo, estamos en el orden de los 230,000 por ahí en el país, y bueno, a eso se refiere, que haya representatividad real, que demuestren, que acrediten que las personas que están con ellos efectivamente tienen su intención o su interés de que ese partido político pues nazca a la vida pública y genere todo lo que un partido político puede generar. ¿Y de qué manera se comprueba que cuentan con todos estos simpatizantes? Me parece que hay una comisión verificadora en el INE, ¿no? Que ve que en efecto existan todas estas personas. Sí, efectivamente, hay una comisión específica que atiende todos los requisitos con los que deben contar, lo que ya te dije, los documentos básicos, todo lo que te mencioné hace un rato, pero bueno, las personas que deseen afiliarse en las asambleas que van haciendo, ya sea en los 200 distritos o en las 20 entidades federativas, se debe contar con un fedatario público que es del propio organismo electoral. Él va a dar fe de que efectivamente se llevan a cabo las asambleas y de que las personas que dicen son sus militantes efectivamente existan, y además se corrobora con el documento oficial, que es la credencial para votar, con fotografía de cada uno de los ciudadanos. Gracias, licenciado. Ha llegado el momento de nuestro corte promocional. Vamos a regresar aquí a IE Contigo para seguir platicando acerca de este tema. Les recuerdo que estamos rifando 2 pases para ir al cine aquí en Pachuca. Son pases dobles y ustedes pueden participar en la rifa llamando al 71-10848, al 71-11069, y también en las redes sociales búsquenos como IEH Contigo, tanto en Facebook como en Twitter. Volvemos. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71-10848 y 71-11069. Lada sin costo 01800 552 3333. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEH Contigo. Regresamos. Estamos de regreso en IE Contigo, platicando sobre el régimen de partidos políticos y los 3 nuevos partidos políticos nacionales con los que ya se cuenta en nuestro país. Estamos hablando con el licenciado José Arturo Sosa Echeverría, coordinador ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y bueno, antes de salir del corte, ya nos platicaba el licenciado qué es un partido político, qué es el régimen de partidos políticos. También nos mencionaba cuáles son estos 3 nuevos partidos nacionales con los que ya se cuenta. Y también pues retomando este tema, licenciado, yo le pregunto lo siguiente: en la sesión extraordinaria del INE, durante la cual se otorgó por unanimidad el registro a los 3 nuevos partidos políticos, el consejero presidente de ese órgano, el consejero Lorenzo Córdoba, expresó que la existencia de un mayor número de partidos favorece la representación de la pluralidad y la diversidad social e intensifica la contienda para obtener el voto ciudadano y acceder a los poderes públicos. En este sentido, ¿usted cree que contar con diversos partidos políticos fortalece la democracia?
Sí, definitivamente sí. Habrá quienes no estén de acuerdo, digo, también hay voces en sentido contrario que no están muy de acuerdo en que haya el régimen que tenemos nosotros, que es pluripartidista. Sí, hay otros países en los que son 2 o 3 partidos políticos, pero bueno, lo que dice el consejero Córdoba Vianello, efectivamente es cierto, yo comparto esa opinión, da pluralidad, los ciudadanos tienen la posibilidad de mayores formas para escoger, es decir, no solamente se nos presentaría 1 o 2 candidatos, es decir, podemos tener mucho más candidatos, además más de ahora opciones. de los independientes, y bueno, eso entonces permite que cuando nosotros vayamos a decidir por uno u otro candidato, bueno, pues la gama de posibilidades se abra, se extienda, nosotros podamos acudir a los documentos básicos de esos partidos políticos, que además son públicos, están en las páginas de internet de los organismos políticos o bien de los institutos electorales, ahí se contienen, y entonces la gente está en posibilidades de ver con cuál de ellos puede compaginar mejor, cuál le favorece a los intereses personales de cada quien, y bueno, pues efectivamente esto yo creo que es en pro, en beneficio de la democracia, el tener mayores posibilidades para escoger, eso definitivamente redunda en beneficio de la democracia, yo así lo veo también. Licenciado, y bueno, con este registro que los partidos obtienen ante el INE como partidos nacionales, también tienen derecho a las prerrogativas. ¿Qué es una prerrogativa y cuáles son las prerrogativas con las que gozan ahora? Bien, eminentemente la gente confunde, la gente cree que al hablar de prerrogativa es el financiamiento público, como que lo maneja casi como un sinónimo, ¿no? Y el financiamiento público es una de las prerrogativas, es decir, prerrogativas son los derechos que como partido político les concede la ley. Y bueno, el gozar de un financiamiento público para actividades ordinarias o para actividades electorales cuando vienen las campañas y vienen los procesos y las elecciones es una de las prerrogativas. Pero bueno, tienen derecho a acceder a radio y televisión de manera gratuita, tienen franquicias postales, tienen la posibilidad de tener representantes en los organismos electorales, llámese el Consejo General del INE, por ejemplo, o el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en los consejos distritales, en los consejos municipales, en fin, en las mesas directivas de casilla, es decir, los partidos políticos también cuentan con esa representación, cuentan con voz, son escuchados y ellos están al pendiente de que los procesos electorales se lleven en los términos que maneja la ley, ¿sí? Bueno, pues esas son partes de las prerrogativas con las que ellos cuentan, ¿no? Y también, por otra parte, tienen obligaciones, es decir, hablábamos hace un rato de que tienen obligación, por ejemplo, de tener sus documentos básicos a la vista, etcétera, ellos también están como sujetos públicos, deben de tener todo transparente, es decir, también se someten a las leyes que tienen que ver con la transparencia, y entonces es parte de sus obligaciones, contar con el mínimo de afiliados que establece la ley, cumplir con los acuerdos que manejen los organismos electorales, cumplir con la ley, cumplir con la Constitución, en fin, no nada más son prerrogativas, también tienen obligaciones, desde luego el de que puedan ser fiscalizados, porque a final de cuentas como el dinero que ellos reciben es o proviene del erario público, pues entonces también tienen que ser fiscalizados para que ellos destinen los recursos a actividades específicas electorales, ¿no? No deben de vincularse o de someterse, más bien es la palabra, de someterse a partidos políticos extranjeros, ¿sí? También en cuestiones de la religión, ya ves que hay una separación constitucional Iglesia-Estado, bueno, pues tampoco debe haber vinculación con este tipo de organismos, ¿no? Y usted mencionaba algo muy importante que es la transparencia como parte de estas obligaciones que también adquieren los partidos políticos. Con la reforma político-electoral, la última reforma, pues hemos platicado en este espacio que también ahora los partidos políticos van a ser sujetos obligados directos para las solicitudes de acceso a la información. ¿Qué nos podría platicar en este aspecto? Sí, efectivamente, de hecho ya lo venían siendo a través del instituto, de los institutos electorales, ahí también hay links para que se abra el espacio de cada partido político y ellos también ya
de manera, digamos, individual, independiente de la del instituto, están obligados a tener todo su documentación y a responder preguntas y todo lo que la ley de transparencia se refiere al caso. Ya hay incluso un apartado específico para los partidos políticos y, como tú lo mencionas, pues sí son sujetos obligados. Directos, ya no necesariamente a través del instituto, sino también de manera directa, sí. Ahora, estos 3 nuevos partidos que platicábamos al inicio del programa, que son Movimiento Regeneración Nacional, Partido Humanista y Encuentro Social, ¿ya han sido acreditados ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo? Sí, efectivamente, ya yo lo comenté hace un rato en la sesión del día martes 30 de septiembre, la sesión ordinaria de ese mes de septiembre, ya se revisaron los documentos, ya acreditaron a sus representantes, incluso ahí mismo ya 2 de ellos ejercieron el derecho de tener a los representantes ahí en la mesa del Consejo General. Una de ellas incluso ya participó haciendo uso de la voz, haciendo algunos comentarios. Ya se les tuvo por reconocido su derecho y ya se estableció que incluso a partir del mes de agosto, fecha en que el INE les tiene como formalmente reconocidos como partidos políticos, a partir de entonces se les puedan otorgar las prerrogativas a que tienen derecho, ¿no? Específicamente el caso del financiamiento público, porque esa fue una determinación que así emitió el Instituto Nacional Electoral. En alguna consulta que le hicieron en el estado de Michoacán al INE, ellos determinaron que fuera a partir del mes de agosto cuando se les reconociera como partidos políticos y de que desde esa fecha también se les pudieran otorgar el financiamiento público en cada una de las entidades. Y en materia de fiscalización, si pudiera explicar qué significa esta palabra, que suena un poco técnica, y también cómo se realizaba antes de la última reforma político-electoral y ahora quién la va a llevar a cabo este año. ¿Va a ser el INE o el IE? Es decir, ¿a nivel nacional o a nivel local? Sí, perdón. Anteriormente, bueno, perdón, fiscalizar significa revisar sus cuentas, ¿sí? Ellos, como lo dije, al estar recibiendo dinero del erario público, entonces los organismos electorales tendrán que revisar sus cuentas, el destino de los recursos que le damos, a qué se aplican, y entonces, bueno, pues tendrán que ser para cuestiones específicas a lo que ellos se dedican, ¿sí? Es decir, no pueden, sí pueden adquirir inmuebles, sí pueden adquirir carros, sí pueden, en fin, comprar cosas, pero que sea para el objeto de cada partido político, ¿sí? Es decir, no puede distraerse para cuestiones que no sean eminentemente las que sean cubrir los objetivos del partido. Entonces, a eso se refiere la fiscalización. Anteriormente, el Instituto Federal Electoral, lo que hoy es el INE, se encargaba de fiscalizar la cuenta de los partidos políticos respecto del financiamiento que el propio IFE les daba a ellos. Y los institutos estatales electorales fiscalizaban por lo que hace a la parte que el instituto estatal le daba a ellos. Es decir, ellos reciben dinero nacional y dinero en cada una de las entidades. Entonces, en ese orden se iban fiscalizando. Hoy en día, con la reforma constitucional y luego legal de este año, pues todo el dinero que reciban los partidos políticos a nivel federal o a nivel estatal vendrá a ser fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral. Todavía este ejercicio de 2014 se estableció por un acuerdo del propio INE que continúen los institutos estatales, pero digamos es el último, porque de aquí en adelante será el propio Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la fiscalización tanto de los recursos federales como de los recursos estatales que vayan obteniendo los partidos políticos. Licenciado Arturo Sosa, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Algo que usted desea agregar a manera de conclusión? Pues nada más, digo, para ahora en el estado, la siguiente elección, bueno, la siguiente elección es en la federal del 2015, pero bueno, después tendremos la estatal, no sabemos si todavía contemos con los 10 partidos, pero bueno, de entrada tenemos 10 opciones diferentes, tendremos opciones también seguramente de candidaturas independientes y bueno, como yo dije hace un rato, en mi forma de ver de manera personal, pues redunda en aspectos más amplios y que esto también beneficia a la democracia, los ciudadanos hidalguenses, insisto, tendremos mayores posibilidades.
Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todas y todos quienes hacen posible este programa, en especial al equipo de producción que, bueno, ustedes no lo escuchan, no lo ven, pero está detrás preparando todo para que quede de la mejor manera. Felicitamos al señor Pedro Jesús Ruiz, que ya se comunicó y participó en la rifa. Él ganó un pase doble para ir al cine en Pachuca. Lo esperamos para que pase por sus premios en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Estamos en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Mi nombre, Ale Gutiérrez, agradezco el placer de su compañía y los invito a escuchar IE Contigo la siguiente semana a las 5:30 de la tarde. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.